Sergio Abreu y también con Fabián Rodríguez. ¿Cómo anda, Sergio? Tanto tiempo. Buenos días, Papo. Estamos muy bien dentro de las regulaciones hoy de la pandemia que realmente nos hacen restrictiva la vida, pero bueno, son estos aspectos que uno no puede administrar, más bien tiene que convivir. Así que igual acá concentrado, casi confinado, diríamos, en la familia, por razones obvias, me imagino. Pero siempre trabajando y ahora con la tecnología accediendo a informaciones y a actualización de todo este impulso global que se viene produciendo en una revolución tecnológica del conocimiento en todo el planeta. Entonces eso es un tema que por eso nos preocupa y también, digamos, de alguna forma me despierta el interés mi amigo Antonio Sola cuando hace ese tipo de libros y descubre y describe sobre todo la forma, la relación que ha tenido con candidatos y la manera en que se hacen campañas políticas. Sí, tal cual. Este es un tema que de fondo está vinculado con la democracia, la estabilidad de las instituciones, la separación de poderes y lo que es la democracia, que en última instancia y en primera instancia es la defensa de la libertad regulada por la Constitución y por la ley. Y ese es un tema que, vamos a decir, también está en discusión, no en discusión sí, pero por lo menos está cuestionado en algunos aspectos, no solo en el mundo desarrollado, sino también en el mundo en vías de desarrollo. Por eso la preocupación más importante que tenemos hoy es la brecha que el mundo está planteando en la producción, en la productividad, en la tecnología a través de lo digital y la repercusión sobre lo social, particularmente en este continente nuestro, en América Latina, que después un día vamos a ver qué quiere decir eso, en América Latina, que es de alguna forma el continente más desigual del planeta. Da igual. Y entonces esos temas, los tres aspectos, qué producimos, qué tecnología aplicamos y cómo hacemos un esfuerzo de inclusión social para que no se produzca una profundización de esta brecha con conflictos, obviamente, que ya hemos visto y que tenemos que evitar, es el gran desafío que tenemos. Pero parece teoría, pero no es teoría, porque la verdad es que el mundo y la situación que la pandemia profundizó está exigiendo respuestas globales y hay obviamente una oposición entre la solidaridad y el nacionalismo visto, digamos, como autodefensa de muchos países. El ejemplo más claro es el de la vacuna, por ejemplo, y también temas vinculados al autoritarismo y al empoderamiento del ciudadano dentro de los canales institucionales. Entonces, todos esos temas, a uno le parece, Papo, yo aprovecho para hablar con usted, y que a veces cuando hablo con usted extraño mucho a mi amigo Jorge Valls, con el cual hacíamos las terapias de grupo. A mí me pasa, ¿se acuerda que también desaparecido hace pocos días, le decíamos el maestro nosotros también, y me estoy refiriendo al mexicano Manzanero, que tenía una canción, cuando usted hacía referencia se me vino Manzanero con uno de sus temas que decía: a mí me pasa lo mismo que a usted, ¿no? Bueno, a mí me pasa igual. Hay días que suena muy loco, y lo digo al aire, extraño a Jorge. Lo extraño. Yo también lo extraño, y uno se extraña también esa capacidad de análisis global, más ahora en estos momentos, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, una cosa es la fotografía, vamos a decir así, política, ideológica, que uno le pueda dar a la política de Trump o a la nueva visión de Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y otra cosa es cómo se analiza ese tema de los grandes poderes y el equilibrio de poder entre China, Estados Unidos, Europa y hasta la propia Rusia, con sus expresiones particulares, en este mundo nuevo de equilibrio de poder que va a incidir directamente sobre nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta en el tema ambiental, por ejemplo, la importancia que esto tiene. Ahora, ¿cuál es el problema en general de todas estas democracias, de estos gobiernos en general? Es que
las elecciones en términos electorales son respuestas a corto plazo y a problemas puntuales. Es decir, si uno hace una campaña por la integración o por el aumento del comercio, por la respuesta que le vamos a dar a las pymes de materia técnica o otros temas que no están vinculados al problema del día, que es la economía como está y la seguridad como está. Si uno no, cuando da respuesta a los temas puntuales, a veces, en general, se olvida de que hoy necesitamos una estrategia de país. Que vaya acompañando los avances tecnológicos que son absolutamente avasallantes. Qué bárbaro, qué bárbaro. En la producción, en la educación, en el conocimiento y en todo lo que hoy tenemos de fractura moral, en esa visión distinta de que tenemos de los derechos humanos según sean nuestros amigos o nuestros enemigos en materia política. Yo digo esto para que todo eso lo vivimos todos los días y hoy mire, Papo, se perdieron en América Latina con la pandemia 50 millones de puestos de trabajo. Tal cual. Son los micro, pequeños y medianos empresarios. Esa es la brecha social. Bueno, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo lo recuperamos? Claro. ¿Y cómo lo recuperamos? Tiene que ser una solidaridad o un trabajo de carácter conjunto con más comercio. Yo digo más comercio y empleo digno. Para eso hay que empezar a dejar los egoísmos y los nacionalismos, que es muy común de este doble discurso que tenemos en todos los países. Y decir, señores, Sergio, una cosa. Digo, yo no estoy para sobar a nadie, la verdad, no es mi estilo periodístico, ¿no? Pero no estoy para sobar a nadie. Por algo usted es un escapado del pelotón, como digo yo. De los políticos, para mi gusto, escapado del pelotón, ¿verdad? Da gusto escucharlo. Hay mucho de lo que hablo con Antonio. Antonio me ha permitido poder estar en un ida y vuelta con él. Hablo con él todos los días. Un tipo grosso como esto que me permita todos los días ida y vuelta, tuya y mía, hasta de la familia. Che, ¿cómo anda la nena? Tus cosas, ¿cómo andan, Antonio? ¿Dónde estás? Y una cosa que a veces me toco para ver si es verdad. Ahora, muchas de las cosas por las que hablamos o de las que hablamos con Antonio tienen mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Pero le voy a dar cabida a Fabián Rodríguez. Pues, con mucho gusto. Buen día, querido Fabián. Amigo. Buen día. Bueno, la verdad es buen día, es un gusto estar contigo, porque obviamente también con Sergio. Y escuchando muchas de las cosas que hemos hablado durante, diría estas últimas semanas, nos hemos enfocado a veces en hablar en esos puntos que expresaba muy bien Sergio, ¿no? Tal cual. Y un poco apoyando eso, te lo dije el otro día, no hay éxito sin estrategia. Claro. Y no hay estrategia sin investigación. Y eso yo creo que son las patas fundamentales para ponerlo sobre la mesa y para empezar a desarrollar todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Claro. Hoy estamos viviendo sin duda un momento de crisis global en donde, mira, justamente hoy estaba escuchando que se calcula 280 millones de pobres para Latinoamérica. Lo puede corroborar Sergio ahí, que está con más datos más fresquitos, ¿no? Y entonces en ese estado de miedo que estamos viviendo, bueno, la estrategia y el impulso que tienen que dar los países hacia los distintos sectores tiene que ser en base justamente a eso, al conocimiento, y tenemos fórmulas para eso. Por eso se habla a veces hoy de tecnología, de la información, de políticas digitales inteligentes, de empezar a trabajar las cosas que realmente nos dan un sustento y un resultado final. A veces obviamente la mano de la política juega su parte fundamental, pero yo creo que esto es lo que tenemos que impulsar, que ese resultado y esa cadena, digamos, de producción que hay en los anales de lo que es la política internacional, bueno, que se dé con un resultado mucho más fidedigno, ¿no? Que sea momento quizás de imaginación y de tratar de generar ideas. Como dice Einstein, hay una frase que está muy buena que dice: en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y esas yo creo que son cosas interesantísimas de poner y de darle también a la educación que hoy está. Las próximas generaciones tienen que tener esa base. La pregunta siempre me la hago y siempre te la hago a ti. ¿Cuánto de todo esto tendremos que sacrificar en estos
en estas generaciones, ¿no? Yo creo que va a haber sin duda un sacrificio importante, ¿no? Sí. Ahora, Sergio, para obtener resultados. Sí, Sergio, para poder lograr todas estas cosas que también estamos hablando, hay una realidad que el propio Antonio Sola viene hablando de hace ya buenos años, yo por lo menos 2, desde que lo enganché y empecé a tener ese ida y vuelta. Antonio va por el mundo, ¿verdad? Y a través ahora de la tecnología, en los Zoom y en los seminarios y esto, hablando de un sistema político que está ya muy desgastado. Y también está hablando de una democracia que también está muy denostada, ¿verdad? Y eso hay sistemas políticos que no lo quieren escuchar, ¿verdad? Y el otro día, justamente, tocábamos esto, porque usted habla de la voluntad y poner rumbo a dónde queremos ir. Pero a veces hay políticos que manejan los países que quieren jugar de los dos lados, en este cordón y en aquel. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa son los votos. O sea, juegan para la hinchada para poder tener votos y en una continua campaña electoral. Entonces el otro día tocábamos acá algo muy interesante, que era esto de los técnicos y los políticos a raíz del GACH, ¿verdad? Que ahora el GACH salió a decir que muchas de las cosas que hace el Ejecutivo no representan, en definitiva, lo que el GACH puede estar sugiriendo, ¿verdad? Y entonces acá está un poco la disonancia entre técnicos y políticos. Y basado en eso, el otro día apareció, un editorial que dice: hace poco más de un siglo, el jurista Max Weber dictó 2 conferencias que fueron recogidas como libro: El político y el científico. La tesis puede no sonarnos demasiado original. La tarea del científico o del técnico, en sentido amplio, es de naturaleza distinta a la del político y cada una requiere cualidades bien distintas. Hoy por hoy la tensión entre técnicos y políticos sigue existiendo y el debate ha resurgido por estos días en nuestro país a partir de la discusión sobre el rol del GACH y el gobierno en la lucha frente a la pandemia. Las mejores políticas públicas surgen del trabajo conjunto de técnicos y políticos. A los políticos los elige la gente por sus ideas generales sobre el rumbo de las políticas que hacen a la actividad colectiva, y para lograr mejores resultados posibles es necesaria la colaboración de especialistas en cada materia. Un gobierno de políticos, y ya termino hasta donde quiero llegar, un gobierno de políticos sin base científica termina siendo un gobierno populista y oscurantista, pero un gobierno de técnicos sin responsabilidad ante la gente puede terminar en experimentos de ingeniería social prácticamente devastadores. En realidad, naturalmente, los roles muchas veces se confunden. Existen personas que reúnen las 2 condiciones políticas: expertos en alguna materia, y los ejemplos son numerosos. En nuestra historia reciente, Danilo Astori, político frentista y economista; Sergio Abreu, político nacionalista y experto en relaciones internacionales, pueden ser 2 buenos ejemplos. No se da siempre, ¿verdad? Yo diría que acá tenemos una por así decirlo, mayoría y minoría. Yo creo que la mayoría de los gobiernos se dan con políticos y con pocos técnicos, ¿verdad? Y cuando aparecen, el político juega su partido, ¿verdad? A ver, ¿cuánto tengo de imagen? ¿Y qué sugieren los técnicos? Que hagamos esto, sí, pero esto lo hacen como técnico, pero no se dan cuenta que yo pierdo votos con esto. Si yo hago esto, pierdo votos. Y ahí entramos en el dilema, Sergio. Papo, mire, el tema es claramente en el sistema democrático. En el sistema democrático es en que nosotros creemos, republicano, de separación de poderes. Lo primero es que no hay sistema fuerte o democracia fuerte con partidos políticos débiles. Es decir, son los partidos políticos las columnas de una democracia, más allá de las dificultades, las coaliciones y la alternancia en el poder. Y en eso, en un partido político, participan precisamente los que tienen visión política o experiencia política y los técnicos.
acá hay un tema de liderazgo también, de liderazgo de carácter político, de cómo uno está viendo o avisorando el futuro o analizando el presente. Porque yo le diría, no hay hechos, sino que hay interpretaciones. Y la interpretación es a función del poder. Y el poder lo tiene realmente un partido político. Los presidentes, los ministros son personas que tienen no solo condiciones técnicas, si es que pudieran acumularse, sino también una visión política de una proyección estratégica. El técnico es fundamental, pero el técnico es tan importante como también es el que toma decisiones, el que ya va a analizar la situación, el que sale más allá a veces del rigor científico, es absolutamente válido e imprescindible, y que también ve, por ejemplo, en el caso de la pandemia nuestra, cómo repercute en la región, con Brasil, con Argentina, qué es lo que está sucediendo en Europa, todas esas cosas, esta lucha, de otras cosas, por la vacuna, que son hechos que a veces el científico puede describir, pero no puede predecir, porque son hechos políticos y circunstancias que a veces dependen de la voluntad de otros gobiernos. Entonces, a mí, un gobierno en serio, por decir así, como siempre, y esto no es un juicio de valor para nadie, es un gobierno que tiene liderazgo, que tiene una visión estratégica y que tiene un equipo de gobierno en el que los técnicos tienen una palabra muy autorizada e importante, pero se integran en la toma de decisiones. De manera que todo eso hace responsable a un gobierno que, como todos los gobiernos del mundo, generalmente no pueden optar entre el bien y el mal, sino que, como en el caso que vivimos con la pandemia, tenemos que optar entre males mayores o menores. Sí. Entonces, ese es el gran tema de la visión de Estado, de la diferencia que hay entre candidatos, presidentes de todo el mundo y jefes de Estado. Esa proyección que uno lo mira para Europa, lo que es Merkel en Alemania, y lo que es todo, bueno, lo que es hoy la nueva visión que está teniendo Biden con temas a rescatar, por ejemplo, el tema multilateral, las organizaciones que deben regular el comercio internacional o el medio ambiente, y particularmente los temas de seguridad internacional que nos llegan a todos, porque hoy el mundo, el técnico podrá analizar muchos aspectos, pero el crimen organizado, la droga, es decir, y inclusive este tema de la salud, son temas que son aspectos que pueden tener, discusión técnica en muchos temas, pero son esencialmente objeto de decisiones políticas, de madurez política, en el sentido de que uno está mirando no solo para solucionar el presente, sino para proyectar esa visión que está siempre relacionada con el bienestar de la gente. Y ahí está la diferencia entre el demagogo y el hombre de Estado. Sí. El demagogo quiere mandar una señal de populismo, de plata y todo lo demás, pero no piensa que ese dinero que manda está comprometiendo nuevas generaciones y no hace reformas para que el que me está escuchando de La Valleja, mi querida La Valleja y todos los amigos, están viendo, ustedes van a escuchar, bueno, yo tengo problemas en mi almacén, tengo problemas en mi campo, y tengo problemas también con mis hijos, en el sentido de que cómo hago para educarlos, cómo los modernizo. Y cuando uno está viendo esto, dice, pero ¿y qué vamos a hacer con el empleo y el desempleo? Sí. ¿Cómo arreglamos para que un chico joven que termina el liceo preparatorio, hoy le están exigiendo a cualquiera, hasta quienes trabajan en el campo, les exigen conocer un poco de computación? Sí. Entonces, todo eso significa un impulso que no se nota en forma directa desde el punto de vista político, pero que tiene una base técnica así de proyección. Nosotros estamos, mire que yo no crea que estoy místico, porque no lo soy, porque yo siempre digo que soy católico y pecador práctico, pero digo, la visión que tenemos nosotros es una visión deshumanizada, egoísta. La peor pandemia que estamos viviendo en general es el egoísmo y la envidia. Y entonces esos temas no lo tenemos que llevar al gobierno, a los gobiernos, para que los partidos se entiendan, para que haya diferencias como deben existir en la democracia, pero que en crisis de esta naturaleza hay entendimientos y acuerdos que son básicos, y esos entendimientos no tienen que ver con el interés electoral. Y ahí está donde, si nosotros
digamos, en todos los países, no estoy hablando del Uruguay, en todos los países no vemos así. Fíjese lo que hemos visto en Estados Unidos, sí. Que un presidente que se va, no solo desconoce la elección, sino además que acusa de fraude y da un mensaje terriblemente negativo con la presencia en el Capitolio, donde hubieron 5 muertos y muchas de las cosas que sucedieron de alguna manera también no se publicitaron. Digo esto porque el mundo está, y no es una teoría, el mundo está cambiando. Nosotros hablamos por celular, entramos por internet, hoy las redes sociales, también hay un tema de derecho de las redes sociales, que cada uno, hoy se habla muy poquito, es decir, que no se pueden hacer más de 10, 18 caracteres o 20 caracteres. Eso es una forma también de resumir cantidad de opiniones, pero que si van a fundamentarse aburren a los demás. Entonces hemos perdido la capacidad de reflexionar y de discutir temas con una mayor profundidad. Y entonces estamos en esta carrera de que cada uno tiene un tweet, como hacía el presidente Trump. Algunos presidentes mandan los Twitter y todo eso a un país como el nuestro, pero en particular el Uruguay, con 3,5 millones de habitantes. A mí me acuerdo de una palabra que decía, no estoy hablando de política, pero recuerdo un poco lo que no tenemos perdón, decía Wilson Ferrer, no tener una solución para 3,5 millones de habitantes. Tal cual. Bueno, si no tenemos una solución, pero la solución es un tema más pensado, más elaborado. Hoy las pequeñas y medianas empresas se están cayendo. Bueno. A la mañana se levanta la patrona y le dice, al marido o sola le dice, ¿qué hago? ¿Cierro o trabajo el niño? Sí. Y ese tema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tratar de darle conocimiento. En lo que estamos haciendo ahora en Aladi, que estamos haciendo con el grupo un proyecto muy interesante sobre todas las pequeñas y medianas empresas del continente. Mire que no conocemos esta radiografía. Que tenemos el 90% de las empresas de América Latina, el 90% son pequeñas y medianas empresas. El 60% de la producción del Producto Bruto de todo ese continente es precisamente de las pymes. Y son apenas un porcentaje de 1/3 si llega a la exportación al comercio exterior. Entonces, ¿cuál es la manera de defender el empleo? Es tener comercio. Claro. ¿Cuál es la manera de alimentar el comercio? De la mano de la tecnología y de la digitalización, que vino para quedarse. Que va a ser una revolución de tal naturaleza donde el que no acompañe la digitalización no va a tener ni competitividad y va a profundizar la brecha social, divorciando la oferta laboral de la demanda laboral. Ahora, Sergio, Papo. Sergio, a mí me parece genial lo que está hablando y es lo que venimos hablando hace años en estos micrófonos, con Fabián Rodríguez, con Gonzalo Leggini, con el doctor Tomás Casas, venimos hablando de esto. Ahora, el problema es cuando llegamos arriba. ¿Me explico? Sin meterlo en el tema así, pero digo, a ver, este país y este nuevo gobierno, ¿verdad? Esta coalición de gobierno, y sobre todo el presidente, tuvo la gran posibilidad en un momento de parar todo este tema de UPM basado en artículos de ese contrato, y sin embargo se prefirió ir por un camino totalmente distinto del que estamos hablando, de apoyar al de abajo, de acá. Papo, sin embargo, vamos... Sí. No, discúlpeme, pero yo le voy a decir claramente lo que usted está. Pero esto es un tema de la realidad internacional, más allá de las decisiones. Fíjese, y mire, a ver cómo puedo explicar esto, porque es el 75%, 2/3 del comercio mundial, es intrafirma. ¿Qué quiere decir? Claro. Es entre las grandes empresas. Claro. Entonces, Claro. lo de UPM lo para discutir, lo de otras empresas, pero en general se instalan en los países y producen parte de toda la cadena de valor. Claro, por ejemplo, produce pasta de celulosa y usted le dice, ¿y los muebles? No, los muebles se producen en otro lado. Claro, sí. Bueno, eso sucede con casi todas las grandes cadenas de valor.
más allá de, y se lo digo, uno puede discutir el tema, pero ni quiero ni puedo entrar en ese tema puntual. Pero esta es la realidad. Entonces, esa es lo que tenemos que restablecer. Sí. Y acá es muy difícil porque parece una teoría, pero no es una teoría, es de todos los días. Esas cadenas pequeñas de las microempresas de valor en la cadena agrícola, en el tema, en la región, con los vecinos. Hemos perdido en general, y esto no tiene que ver con un análisis político de cada gobierno, no hubo ni siquiera una proyección ni planificación de los ministros de Salud Pública de la región sobre el tema de la pandemia. Cada uno agarró su librito bajo el brazo y yo digo, pero y no era la primera demanda de la pandemia, es una cooperación de solidaridad para ver cómo se trabaja en conjunto, en las fronteras, en todo. Digo, más allá de lo que se ha hecho. Pero usted mire, va para allá arriba y cada uno hizo lo suyo también en Europa, y también en Estados Unidos, y usted ve el registro que hay. Y todo esto, ¿qué es lo que yo quiero decir? Tenemos que buscar bajar a la cancha, en el caso de los países más chicos y en vía de desarrollo, y trabajar entre nosotros para aumentar el comercio entre nosotros. Sí, pero hay una idiosincrasia, Sergio, que no nos permite ser así, sobre todo esto, porque la Unión Europea funciona, y acá viene parte de otra pregunta que le iba a hacer. Fabián, mete cuchara cuando quieras, porque si no, esto queda en un ida y vuelta. No, yo a lo que voy, Sergio, es a lo siguiente. Perdón, la gente escucha la OEA, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ALADI, Mercosur, el ALCA, y dice, y mira cómo estamos. Entonces, ¿para qué tanta organización de arriba? Porque está bueno lo que usted plantea. Ahora, ¿quién le pone, perdón, el cascabel a la cola al gato? ¿Quién le pone? Porque está bueno lo que usted plantea. Ahora, fíjese con el quilombo que hubo hasta con las vacunas. Yo la agarro para acá, el otro la agarra para allá. Digo, ¿no? O sea... Yo una respuesta bien concreta lo dejo a Fabián. Todo lo que puedan hacer estas organizaciones dependen de la voluntad política de los países. No son burocracias autárquicas ni autónomas. Son organizaciones cuyas decisiones dependen de los partidos, de los gobiernos y de los países. Claro. Por ejemplo, en el tema del OMS, de la Organización Mundial de la Salud, se fue a Estados Unidos, ahora volvió. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno multilateral es muy importante. Yo le diría que hay una visión que las burocracias, pero no es a veces es un poco peyorativo todo esto, porque en realidad son los países los que no se entienden. Sí, claro. Son los gobiernos que cambian, que empiezan y no tienen proyecciones a mediano plazo en el tema ambiental y todo. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, y ahí es donde uno tiene ese tipo de frustración, para decirle, bueno, si yo quiero pensar de aquí a 5 años, me dicen, no, pero mire que va a haber elecciones este año en tal país, en tal país, se puede cambiar todo. Claro. Entonces ahí ya... Por eso digo, la gente es lo que se pregunta en definitiva, Sergio. Digo, fíjese, el Mercosur ya a esta altura, ¿no? Digo, Fabián, sí. Sí. No, si uno analiza cuidadosamente cada uno de los diagnósticos que están impuestos en cualquiera de estas organizaciones, y voy puntualmente a ALADI, te das cuenta que tienen un grado importante de investigación, de conectividad con los mismos países y con otras instituciones. Lo que una vez puede ver, digo, que me parece que todas las organizaciones tienen una dinámica y una velocidad que no se acopla con los gobiernos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que como que existe una especie de imaginario de ancla, ¿no? De hecho, por ejemplo,